que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. La canción que vamos a interpretar es de Martín Valverde y es titulado como Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Todo su amor. Deja que todo renueva. Hermanos, bienvenidos a nuestro programa Jesús Evangelio. Para nosotros es una gran oportunidad llegar a sus familias, a sus hogares y poder evangelizar. De nuevo que les agradecemos que estén con nosotros y nos escuchen. El tema que vamos a compartir hoy es cómo se debe realizar una lectura bíblica, lo que comúnmente llamamos la lección divina. Yo quisiera en primer momento iniciar con la centralidad de nuestro programa, que es la palabra de Dios. Para eso he querido traer un texto, segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 al 17, donde nos habla precisamente de la importancia que es la palabra de Dios. Dice: toda sagrada escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para educar y para instruir en la justicia, a fin de que los hombres de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda obra buena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les venía diciendo, nuestro programa tiene la intención de hoy de explicarles un poco cómo es el proceso para realizar una buena lección divina, acercarnos mejor a la lectura de la palabra de Dios. Para eso vamos a saludar a nuestro invitado especial. Él se encuentra cursando segundo de configuración de nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Su nombre es Joan Camilo Ayala. Camilo, bienvenido. Un saludo muy especial para todos ustedes. Como decía Juan Pablo, soy Camilo Ayala, seminarista del segundo año de Teología. Y es con mucha alegría, con mucho entusiasmo de poder estar con ustedes y poder compartir la lección divina. En nuestras comunidades es muy común, Camilo, hablar de la palabra de Dios. Incluso en las comunidades, las pequeñas comunidades que se tienen en nuestras parroquias, tienen como módulo y centralidad la palabra de Dios. Muchos de nuestros grupos en las parroquias, grupos parroquiales, se reúnen a la luz de la palabra de Dios. Por eso quisiera que hoy habláramos un poco de cómo hacer una buena lección divina. Yo quisiera que nos explicara en primer momento, explicara no tanto, más bien enumerara cuáles son los pasos
primero para hacer una buena lección divina? Claro que sí, Juan Pablo. De hecho, el que introdujo estos 4 pasos fue un monje que se llamaba Guigo. Eso fue más o menos en los años 1174-1180. Entonces, él la llamaba con un nombre muy extraordinario que es la escalera hacia el cielo. Él exhortaba a sus monjes para que a través de estas 4 partes, por así decirlo, el que se da en la lección divina, podamos llegar a la contemplación con Dios. Por lo tanto, Juan Pablo y queridos televidentes, son 4 pasos. Primero es la lección, es decir, la lectura. Uno escoge un texto y en primer lugar lee el texto. En un segundo lugar pasa a la meditación. ¿Qué es lo que me está diciendo el texto de una forma literal? En un tercer paso llegamos a la oración. Es la forma de que el orante se comunica también con Dios, con ese mismo espíritu con el cual fue inspirado, con el cual fue también escrito. Entonces ya es lo que yo le digo a Dios. De hecho, Dei Verbum, Juan Pablo nos dice que, Dei Verbum 12 nos dice que el orante debe tener la capacidad también de conectarse con el mismo espíritu con el cual fue escrito la Sagrada Escritura. Entonces la oración nos lleva a comunicarnos con ese espíritu con el cual fue inspirado. Y en último lugar llegamos a la contemplación, que es donde ya nosotros llegamos también a, por así decirlo, también como lo dice el mismo nombre, contemplar. También dentro de este mismo punto nosotros podemos llegar a contemplar a Dios, con el cual también inspiró las Sagradas Escrituras. Y muchos también incluyen en este cuarto punto el compromiso. Después de realizar esos 4 puntos llegamos a un compromiso. Yo como cristiano, ¿a qué me voy a comprometer para poder poner en práctica estos 4 puntos? Estos 4 peldaños de la lectura orante de la palabra que bien decías del monje Guido, vamos a la práctica. Vamos a coger un texto bíblico y en primer momento vamos a aplicarle el primer paso, que es la lectura. Es decir, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué dice el texto? Es la forma literal del texto. ¿Qué dice? Sin ir en este momento ni a profundizarla, sino vamos a tomar la palabra. ¿Qué dice el texto? Vamos entonces del Evangelio de San Lucas, vamos a tomarlo y vamos a escuchar y a realizar el primer paso de la lección divina. Así es, Juan Pablo, vamos a tomar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, versículos del 1 al 5. Un sábado Jesús atravesaba por unos sembrados. Sus discípulos arrancaban las espigas y, frotándolas entre las manos, se comían los granos. Algunos fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen lo que no está permitido en día sábado? Jesús le respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? ¿Cómo entró en el santuario y comió él y le dio a sus compañeros los panes de la ofrenda, que solamente pueden comer los sacerdotes? Y les dijo: el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces hemos escuchado qué dice el texto. La discusión es el tema del sábado. Nosotros en nuestras lecciones acostumbramos también, Camilo, a sacar breves versículos o una palabra para así darle más fuerza a este primer paso, que es la lectura. Para eso vamos a tomar de nuevo el texto y vamos a escoger el versículo que quizás nos ha llamado más la atención para así darle peso a este primer paso. ¿Qué dice el texto? Entonces incluso este versículo se toma de forma textual, literal. No se le inventa nada ni se explica en el momento, solamente se toma. Eso es lo que se llama, vamos a hacer eco de la palabra de Dios. Así es, Juan Pablo, es muy común que cuando uno esté leyendo algo, y más aún la palabra de Dios, desde el principio que la escuchó, que la vio en la lectura, se le queda una palabrita, un verbo o de hecho también parte de un versículo. A mí, por ejemplo, Juan Pablo, me llamó la atención: el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Eso, entonces mire, así empezamos con la lección divina. Ya tenemos la lectura,
y hemos hecho eco de la palabra de Dios. Yo quisiera, Camilo, que también nos compartiera un poco, ¿usted considera cuántas veces se debe leer el texto y por qué es importante varias veces leer el texto? Sí, Juan Pablo, cuando uno quiere entender algo, cuando uno le llama mucho la atención algo, vuelve a leer varias veces, escudriña, por así decirlo, el texto. Lo va a contemplar directamente en esa forma literal. Vuelve y lee varias veces. De hecho, los exégetas recomiendan que también utilicemos otros pasajes bíblicos en la cual también está contenido algunas de estas mismas palabras. Por lo tanto, como dicen también desde los padres de la Iglesia, la Sagrada Escritura se interpreta también o da respuesta en la misma Sagrada Escritura. Pero no nos vamos a enfocar en esta parte, sino en este trozo de la palabra de Dios. Es importante leer, releer. Si la está haciendo con alguien, también es importante también que el uno la lea, la otra la escuche, el otro también vuelve y la lea para que se pueda compenetrar bastante lo que se dijo literalmente con el orante que está en este momento, en este caso Juan Pablo y mi persona, que es los que estamos realizando la lectura divina, la lección divina. Muy importante, Camilo, lo que nos acabas de mencionar sobre las Sagradas Escrituras se interpretan también a la luz de la misma Sagrada Escritura. Es común también ver cuando son estudiantes del seminario que se toman paralelos bíblicos, lo que mencionabas. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento es muy, en este caso, que la discusión es el tema del sábado, seguramente hay muchos paralelos en el Antiguo Testamento acerca del sábado. Recordemos que desde el Génesis está el tema del sábado, descansó el Señor. Bueno, entonces es importante tener en cuenta eso también. ¿Qué son los paralelos? Explico. Los paralelos bíblicos se toma el trozo de la palabra de Dios y se va al Antiguo Testamento o incluso a otros libros del Nuevo Testamento en el cual se puede encontrar una similitud con el texto de la palabra. Aquí puede haber de un sembrado, del sábado, de los discípulos, de las discusiones de Jesús con los fariseos. Así es, esos son los paralelos. Vamos, yo quisiera, Camilo, que ¿por qué es importante en este tema de la lectura conocer también el contexto en el que fue escrito el Evangelio? Recuerdo que el Evangelio de San Lucas fue escrito a finales del siglo I y estamos en el siglo XXI. Entonces no podemos interpretar ni tener un texto que fue escrito desde hace tantos años, tanto tiempo, a la luz de hoy. Pero hay que tener en cuenta que la palabra de Dios sigue hablándonos. Yo quisiera que nos dijera por qué es importante tener en cuenta el contexto en el que fue escrito los libros de la Sagrada Escritura. Claro que sí, Juan Pablo. El evangelista San Lucas, como usted bien lo decía, fue escrito aproximadamente finalizando el siglo I. Pero hay que tener en cuenta una característica de la Sagrada Escritura muy bella. El autor sagrado no tenía en cuenta de que este libro, la obra lucana, iba a ser escrito para toda esta generación, 21 siglos después. No, San Lucas escribió para una comunidad específica. Él investigó, como lo dice muy bien en su prólogo, él cogió otras fuentes y tenía un propósito fundamental, que era enseñar a esa comunidad específica los hechos de Jesús. Pero Juan Pablo, es muy importante tener el contexto porque, como se dice también, un texto sacado de su contexto se vuelve también un pretexto. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta en el contexto, y por eso se viene toda la crítica textual, más o menos desde el siglo XX, más o menos que comenzó todo este estudio sobre la Sagrada Escritura más profundo, y vienen todas estas investigaciones. Y lo hermoso de la Sagrada Escritura, como les decía al principio, es que a pesar de que no fue escrito para toda esta generación que iba a ser de la humanidad, siempre tiene algo para decirnos. Así haya sido escrito bajo una intención, siempre la palabra de Dios tiene algo para decirnos. Y el hombre,
ha pasado por muchas circunstancias, pero el hombre aún sigue con estos pensamientos, el hombre aún sigue con sus mismas ideas. El hombre evoluciona mucho, pero a la vez en su esencia como tal no cambia. Entonces, a pesar, como le decía, vuelvo y lo repito, que fue tomado desde un contexto muy diferente al de nosotros, nos sigue diciendo algo. Y a través de ese contexto nosotros también podemos interpretar, y como lo dice también muy bellamente la Dei Verbum, mirar qué es lo que el Espíritu nos quiere decir verdaderamente. Bastante importante lo que nos compartes, Camilo. Primero, todos sabemos que la palabra de Dios tiene dos autores, Dios y el hombre. De ahí que la palabra de Dios siempre nos habla. ¿Por qué? Porque Dios infundó su gracia en el agiógrafo, en su voluntad y en su inteligencia. Y el agiógrafo, a la luz de eso, quiso expresar algo. De ahí lo importante de los géneros literarios, que también es bueno tenerlo en cuenta. Los géneros literarios lo que buscan es que el autor trata de expresar algo de acuerdo al tiempo en que vive. Entonces hay que tener en cuenta eso. Dios sigue siempre actuando porque actúa con la gracia del Espíritu Santo en la voluntad y en la inteligencia del agiógrafo. Y el agiógrafo, a la luz de que es persona humana, de que es un hombre, trata de expresar eso como él considera que lo debe expresar. De ahí el tema de los géneros literarios. Vamos a pasar al segundo, la segunda parte de la lección divina, que es la meditación. Yo quisiera, Camilo, que nos compartiera un poco qué se hace en este segundo paso, que es la meditación. Sí, en un primer momento estábamos leyendo la lección y íbamos literalmente a lo que el texto nos estaba diciendo. Al pasar a la meditación, como lo llaman también los padres de la iglesia, la meditación como tal es avanzar un poco más. Ya no vamos a leer en un sentido literal y nos vamos a quedar con una palabrita, sino que vamos a ir más allá, vamos a trascender el texto. Vamos a mirar qué es lo que verdaderamente Dios nos quiere decir. También desde el Antiguo Testamento el sábado tiene todo un significado porque, por ejemplo, el séptimo día, el sábado, fue que Dios descansó, como lo dice bellamente el libro del Génesis, y por eso los judíos lo tomaron en este sentido. Mire que cada signo, cada símbolo nos está trascendiendo algo. Por lo tanto, cada palabra que aparezca en la Sagrada Escritura la debemos de interpretar en su sentido no tanto literal, sino en la contemplación. Es conectarnos con Dios, con ese mismo Espíritu, para que podamos ir más allá. ¿Qué nos dice Dios en este momento sobre esta trozo del Evangelio que acabamos de escuchar en el día de hoy? Es avanzar un poco más, Juan Pablo, es mirar qué es lo que Dios nos quiere decir y no quedarnos tanto en el sentido literal. Es cierto, Camilo, muchas gracias. Entonces, la meditación, como bien lo has dicho, es qué nos dice ya el texto, no qué dice, sino qué nos dice el texto. Ciertamente, a partir de unos estudios, de lo que nos puedan compartir la comunidad. Yo quisiera de este texto que también le diéramos practicidad a esto. ¿Qué nos dice a nosotros el texto? Por ejemplo, a mí, importante, el tema de la ley. La ley se hizo para dignificar al hombre, no para esclavizarlo. Cuando una ley esclaviza al hombre, pierde su sentido. La ley tiene algo muy importante y es que guarda un valor. Un ejemplo, la ley de no matar, ¿qué valor guarda? La vida. Siempre una ley quiere salvaguardar un valor, lo que llamamos el sentido axiológico. Siempre quiere guardar un valor, eso es importante. El tema tan discutido del aborto, que quieren legalizar el aborto, eso es muy imposible de explicarlo. ¿Por qué? Porque no es una ley que está salvaguardando un valor, antes lo está quitando el don y el don de la vida. Entonces, aquí el tema importante es la ley del sábado. Cuando esa ley ya no guarda un valor, es donde el Señor entra en discusión con ellos. No, es que el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. La ley se hizo para el hombre, no el hombre
no el hombre para la ley. O sea, la ley debe estar al servicio de la humanidad, al servicio de la ley, de las personas, no al contrario. Eso para mí personalmente en el tema de la meditación me ha llamado bastante la atención. Yo quisiera, Camilo, que usted nos compartiera un poco a la raíz de todo esto. ¿Qué meditación puede usted sacar de este texto bíblico? Claro que sí. Como decimos, es algo más trascendental la meditación. Y Jesús, llegan y le preguntan por qué sus discípulos están, por así decirlo, haciendo algo que no está permitido en sábado. Y Jesús es muy sabio. Y aquí encontramos algo que decíamos al principio: las Sagradas Escrituras se interpretan también a través de las mismas Sagradas Escrituras. Y acá Jesús también toma un pasaje del Antiguo Testamento donde David sintió hambre y tuvo que ir a comer de los panes de los sacerdotes. Esto no se podía hacer, era la ley que estaba en este tiempo. Pero como usted decía, Juan Pablo, la ley se hizo para dignificar al hombre. Entonces mire que David, a pesar de que sintió hambre, él no pensó: yo no puedo comer de los panes de los sacerdotes, porque entonces ¿cómo voy a incumplir esta ley? Pero mire que él, por así decirlo, pasa esa ley y se alimenta. O si no, iba a morir de hambre. Ahí también estaba salvaguardando su propia vida y la de sus compañeros con el cual ellos estaban. Por lo tanto, el sábado quiere decir que también tenemos nosotros que descansar. A pesar de que nosotros tengamos miles de ocupaciones, lo que el Señor nos quiere decir acá es que hay que sacar un momento para descansar, pero que ese descanso tampoco interfiera con los valores que hay en otras personas. Si vemos, muchas religiones, en especial el judaísmo, tienen que caminar el sábado ciertos pasos. Y si caminan un paso más, ya están infringiendo la ley. Nosotros la ley, como lo decía Juan Pablo, no lo podemos ver como algo que oprime, como algo que no deja que el hombre siga su curso, sino como algo que dignifique el hombre. A veces muchas sociedades y muchas personas anarquistas quieren ver la ley como una imposición, y eso no se puede hacer, y hasta ahí no. El Señor quiere dar también plenitud al Antiguo Testamento y nos quiere decir que a pesar de que hay unas leyes, el Señor también nos quiere dignificar a través de ellas. Él es el dueño del sábado, Él es el dueño de toda la creación, y Él nos puede decir qué hacer y qué no hacer. Por lo tanto, nosotros no podemos caer tanto en rigorismos de leyes, por así decirlo. En muchos países, Juan Pablo, frente a lo que usted decía sobre el aborto, se ha ido aprobando y es legal usted abortar. Es una ley. Y como ciudadano uno la tiene que cumplir, por así decirlo, entre comillas. Pero están coaccionando, por así decirlo, las conciencias, en donde están matando niños. Entonces el cristiano no puede interpretar esa ley al pie de la letra, no la puede realizar, porque va en contra de uno de los principios no tanto religiosos, sino éticos, axiológicos, como usted lo decía, Juan Pablo. Por lo tanto, el Señor en ese texto a mí personalmente me quiere decir de que hay unas leyes, sí, hay que cumplirlas, pero está primero la persona, está primero la dignidad de la persona, que la ley nos ayuda un poco a regular, pero que también nos ayuda a dignificar la vida del hombre. Es bastante importante lo que Camilo decía. Hay algo que nosotros sabemos que es la conciencia. La conciencia es el sagrario interior de todo hombre, de toda persona. Es ese momento en el que Dios puede encontrarse con cada uno de nosotros. De ahí que es importante tener también en cuenta el tema de la objeción de conciencia. Cuando ustedes hablaban que uno no puede tomar toda la ley en su forma literal, el tema de aquí del sábado, que si se caminaba más de los pasos, ya se estaba infringiendo la ley. No, entonces es importante tener en cuenta eso. También el tema de la conciencia. ¿Por qué? ¿Qué es la objeción de conciencia? Es cuando precisamente ese sagrario interior me dice que yo no puedo cumplir esa ley porque esa ley antes me está abriendo un camino de maldad. Eso se llama la objeción de conciencia. Nosotros tenemos que tener eso claro. Puede que nuestros gobernantes, el Estado, esté de alguna manera legalizando muchos crímenes, muchas cosas, y nuestra conciencia nos dice que eso no está bien, pues no lo podemos cumplir. Eso es lo que se llama la objeción de conciencia. Nosotros no podemos acudir a ese tipo de leyes. Bien dice el Papa Pablo VI que no todo lo que es legal es moralmente aceptable.
De ahí el tema también del sábado. No todo lo que es legal dignifica al hombre. Vamos a pasar con el cuarto paso, el tercer paso, que es el tema de la oración. ¿Por qué quisiera que nos explicara Camilo un poco qué es el tema de la oración en la Lectio Divina y por qué es importante? En ese tercer paso, por así decirlo, en esa tercera escala, como bien lo dice Guido, el que introdujo estos pasos, tiene como objetivo: ¿qué le digo yo ahora a Dios después de que ya lo leímos literalmente? Tratamos de entender un poco qué era lo que me estaba diciendo Dios. Ahora, ¿yo qué le digo a Dios? Mire que la Lectio Divina es una conversación, por así decirlo, con unos amigos. Si la está haciendo comunitariamente con Dios o si la está haciendo individualmente, es una conversación de Dios con el Espíritu, que fue el que inspiró las Sagradas Escrituras, y con el orante. En este caso seríamos nosotros. Ya entendimos lo que nos quería decir Dios. Ahora, ¿qué le digo yo a Dios? ¿Qué le quiero decir a Dios durante en este tercer paso? Sí, el tema de la oración es bastante importante, porque yo recuerdo a un obispo, el arzobispo de Medellín. Él decía: la oración es introducirnos en Dios, y la palabra de Dios nos debe llevar a eso. Es que precisamente por eso se llama palabra de Dios, introducirnos en Dios. Yo quisiera que ustedes allá en sus hogares, en sus casas, también le den tiempo en el tema de la Lectio Divina a la oración. A nosotros le tenemos algo bastante temor, y es lo siguiente: nos cuesta estar en silencio. En una Lectio Divina todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere expresar, todo el mundo quiere decir qué me dice, como si una Lectio Divina siempre se tuviera que estar hablando. Y no, la Lectio Divina también da la oportunidad para la oración, y la oración puede ser también en silencio, donde yo, como ahorita lo decía, la conciencia entra en Dios, y decirle a la raíz del texto bíblico qué le puedo decir yo a Dios, como lo decías bien, Camilo, qué le puedo decir yo a Dios, y no solamente qué le puedo decir yo a Dios, sino qué me dice Dios, escucharle, qué me pide Él a la raíz de esa palabra de Dios. Vamos con el cuarto paso, que es la contemplación. Explíquenos un poco de qué se trata ese tema de la contemplación y cómo vivirlo. Bueno, Juan Pablo, en este cuarto punto, la contemplación, por así decirlo, ya nos lleva a la práctica como tal. De hecho, acá también se introduce el compromiso que yo voy a hacer a partir de lo que me dice la Sagrada Escritura. Después de haber hecho unos 3 pasos, llegamos al último escalafón, por así decirlo, a la última escalera, en donde nosotros ya hemos escuchado lo que nos dice Dios, le hemos dicho lo que nosotros le queremos decir a Dios. Ahora, ¿yo a qué me voy a comprometer? ¿Qué voy a hacer? Es una conversación, como yo lo decía ahorita, entre 2 personas, entre Dios, entre nosotros, entre 2 amores que se encuentran para compartir su palabra. Por lo tanto, la contemplación es ya comprometerme también, mirar con trascendentalidad todos los hechos que se nos presentan en la Sagrada Escritura y poderlos traer también para mi vida, que no simplemente se queden en unas palabras, que no simplemente se queden en la Sagrada Escritura, sino que me lleven también a reflexionar aún mucho más y que penetre en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser lo que verdaderamente Dios quiere para nuestras vidas. Camilo, usted al inicio también nos hablaba que este tema de la contemplación, este paso, este peldaño de la contemplación trae consigo el tema del compromiso. Explíquenos un poco la contemplación y el compromiso que deben ir unidos. Sí, Juan Pablo, de hecho yo lo llamaría de la siguiente manera: hacer coherente el texto que yo acabo de hacer. Yo no puedo estar acá reflexionando, hablando con Dios y estar siendo tan rigurista, que porque la palabra de Dios nos dice en el Antiguo Testamento que el sábado no se haga nada, entonces yo voy a mi casa después de contemplar en el grupo parroquial donde yo me encuentre, e incluso en la misma casa, y volverme tan rigurista que yo ya no sea caritativa con las otras personas. Me hago entender. La lectura nos dice desde el Antiguo Testamento que el sábado no se podría hacer nada.
Entonces, si nosotros lo entendemos de esa manera, entonces nos quedamos acostados, por así decirlo, el sábado y no hacemos nada. O vemos a tantas personas que necesitan de nuestra ayuda y por estar pegados a la ley no vamos a hacer nada. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer coherente lo que acabamos de escuchar, lo que me dijo Dios. Por eso es tan importante hacer los 3 primeros pasos para llegar a este cuarto punto. ¿A qué me voy a comprometer más? Obvio, ser cumplidores de la ley, pero también poder ayudar a las otras personas que tanto lo necesitan. No ser tan laxo, de tener una conciencia laxa como se habla desde la moral, ni tampoco una conciencia tan rigurista que no nos permita ayudar a las otras personas que tanto lo necesitan. La Sagrada Escritura también fue para darnos un mensaje a nosotros, pero un mensaje de amor, un mensaje de fe. Por eso Jesús lo explicaba con tantas parábolas y decía: el prójimo es el que está al lado mío, el prójimo es al que yo tengo que ayudar. Si una persona, hay un alimento en especial para ciertas personas, pero llega otro prójimo que necesita comer, necesita alimentarse, y nosotros por nuestro rigorismo no vamos a hacer nada, ahí estamos infringiendo la ley del amor, que es Jesucristo el que nos lo dio a entender. Por lo tanto, la contemplación es hacer práctica la Sagrada Escritura que hemos contemplado. Importante eso de la conciencia rigurosa y la conciencia laxa. A ver, expliquemos. La conciencia rigurosa es aquella persona que en sus acciones que son leves los ven graves. Por eso viven tan apegadas a la ley que dicen: no, esto no se puede pasar, y todo lo ven como grave. Y la conciencia laxa es lo contrario, que lo que realmente hay que ponerle atención, ellos no le ponen atención, lo ve como algo sin interés, sin importancia. Eso es la conciencia laxa. Ustedes se estarán preguntando, entonces, ¿cuál es el punto medio? Ni la rigurosidad, ni una conciencia laxa. Precisamente es el tema de la virtud. El punto medio entre una conciencia rigurosa y una conciencia laxa es la virtud. Ejercitarse en el tema de la virtud. Es importante eso. Ese es el punto medio. Así vamos llegando al final de nuestro programa. Le agradecemos a Camilo que haya querido estar con nosotros en el programa. Y bueno, es importante llevar a la vida, a la practicidad, la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? ¿Qué podemos sacar del texto de hoy? Yo quisiera sacar lo siguiente. Todos sabemos que con la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hay una nueva creación. Y desde esa nueva creación, para nosotros los cristianos, ya no es el día sábado, sino el día domingo. Y todos sabemos que la columna, la bisagra del cristianismo es el amor. El domingo es importante dar lugar para el amor. Compartamos el día domingo con las familias, y en familia vamos al encuentro con Dios. Vamos al encuentro con el Señor. Vamos a la Eucaristía, vamos a la oración, pero en familia. De ahí puedo sacar yo de este texto que ya no es el sábado, y el sábado pegado es una norma, sino ya dar lugar más a la centralidad del cristianismo, que es el amor. Y también es importante no dejarnos esclavizar por el trabajo, por nuestros quehaceres, incluso el día domingo, que es el día del Señor. O sea, no significa tanto de no hacer nada, sino se pueden hacer muchas cosas el día domingo. Es muy valioso compartir con la familia, compartir con los hijos, y de ahí compartir con Dios, todos unidos. Bueno, que el Señor los bendiga y que tengan un feliz día en el Señor. Todo su amor, deja que todo renueva. Muy bien, la canción que voy a interpretar se llama Jesús está entre nosotros, es del grupo Kairos. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, no renuncia un pueblo de amor. Cambia nuestra vida con tu fuerza,
Guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, nos reina en su pueblo de amor. Rompe las cadenas que nos atan, llénanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Salvador. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, nos reina en un pueblo de amor. Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias. Tú eres amor, eres canción. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos da. Es su razón de nuestra vida, es el Señor, nos reina un pueblo de amor. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva, deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame